ahondar un poquito más, pero esta es la manera en la que vamos a ir conceptualizando desde nuestra descripción de un problema a un gráfico que represente lo más cercanamente posible a esa definición del problema. Bueno, tenemos cada tipo de entidad va a tener ciertos atributos que lo que van a hacer es garantizarnos que ese ejemplar o cada ejemplar de esa entidad es único. Está en nosotros saber, para el problema que estamos afrontando, qué atributos representan un ejemplar único de esa entidad. La vamos a llamar a este atributo, a este conjunto de atributos, clave primaria. Y nos va a definir la unicidad de, como les decía, de esta entidad, y el concepto que nos define es el concepto que nos define esta unicidad es la restricción por clave. Acá tenemos los tipos de claves. Okay. Vamos a tener la superclave es un conjunto de atributos que puede ser uno más que nos va a definir una entidad en el conjunto. La clave candidata es la cantidad de atributos mínimos que nos va a definir unívocamente este ejemplar dentro de una entidad. Y la clave primaria es, es nuestra elección, la clave candidata del conjunto que tengamos, si hay más de una, es la clave que nosotros elegimos para definir en nuestra entidad, en nuestro modelo, un ejemplar único dentro de esa entidad. Si la clave es simple es porque estamos usando un solo atributo. Si la clave es compuesta es porque vamos a usar más de un atributo. Y tenemos otro tipo de clave que es la subrogada, que a veces cuando no podemos definir, no tenemos la manera, ¿no? Porque los datos que tenemos no son representativos o porque nos faltan definiciones, hay veces que algunos modelos pueden llegar a quedar a lo largo del tiempo esos modelos definidos de la misma manera, pero tenemos que definir con algún tipo de atributo que es ficticio, que no representa un atributo de nuestro problema, sino que es un atributo que nosotros creamos, agregamos para que para que nos defina un ejemplar único. Puede ser numérico, que es lo más común, o puede ser, también he visto claves que son unas combinaciones de alfanuméricos que pueden ser generados por algoritmos hash, o es el resultante de un algoritmo hash. Entonces, nosotros definimos dentro de nuestro DER, con un cuadrado vamos a definir las entidades, con óvalos vamos a tener nuestros atributos, y los atributos que corresponden o los atributos que corresponden a la clave que puede ser primaria o compuesta, los vamos a subrayar en nuestro modelo, en nuestro gráfico. Tenemos atributos que, dentro de los atributos que acá podemos ver, vamos a tener atributos simples, compuestos, monovalorados, multivalorados, almacenados y derivados y nulos. Los atributos compuestos son atributos que internamente, como acá se puede ver fecha de nacimiento o una dirección, internamente están compuestos por otros, no están compuestos, que se pueden, perdón, descomponer en otros subatributos. Si quisiéramos, podríamos descomponer la fecha de nacimiento
en 3 atributos distintos, dependiendo si eso nos sirve o no para nuestro problema. Y los atributos simples son atributos que no tienen posibilidad de descomponerse. En este caso, un día, el mes, el año, si los separáramos en atributos simples. Y si no, bueno, el sexo, el apellido único, en caso que definamos un apellido único, un color. Bueno, esta es la manera en la que nosotros graficamos los atributos compuestos. Tenemos nuestro óvalo y de nuestro óvalo van a derivarse todos los otros subatributos que componen nuestro atributo compuesto. Entonces, tenemos también atributos monovalorados, es decir, que internamente van a contener solamente un valor para esa columna, para esa entidad, si se quiere, o multivalorados, que acá el ejemplo es que podemos tener para una película múltiples nacionalidades separadas por espacios, por punto y coma, en fin, internamente vamos a tener muchos valores para esa columna o esa entidad, o ese atributo, mejor dicho, de esa entidad. Bueno, también sí, podemos tener los límites, que esos son, finalmente, en un modelo físico terminan siendo unas unos check constraint en casi cualquier motor de base de datos. Los atributos multivalorados los vamos a graficar como un doble óvalo. Y acá tenemos también, vamos a los atributos almacenados y derivados. Un atributo almacenado es un atributo que corresponde, como hablábamos hoy, a nuestra definición del problema, y que lo vamos a obtener de la interacción con, con el medio donde vamos a sacar esos datos, perdón, donde vamos a sacar, de donde se van a obtener esos datos. Ahora, tenemos atributos que pueden estar definidos por, en este caso, la fecha de nacimiento. Si queremos tener la edad, que va cambiando a lo largo del tiempo, lo sabemos, de un empleado, de una persona, de una mascota, sabemos que depende de otro atributo que sería nuestra fecha de nacimiento. Entonces, por eso decimos que es derivado. Y lo mismo en el caso de num copias, que dice acá, tiene que ver con que nosotros podemos tener una entidad que sea una película y podemos tener otra entidad que represente la cantidad de copias. Entonces, dependiendo de la cantidad de filas o cantidad de ejemplares que vamos a tener en nuestra entidad copias, vamos a tener un atributo derivado o que se va a componer o que se va a construir o que se va a calcular, también se le dice calculado, de la cantidad de copias que tenemos de ese ejemplar de película. Así representamos los atributos derivados. Y en algunos casos, creo que más de lo que a veces a mí me gustaría, a veces tenemos que definir campos que, que no van a tener valores. De vuelta, esto tiene que ver con que podemos tener una buena definición de nuestro problema, pero al momento de tener los datos, nos damos cuenta de que algunos campos no son incorporados en el momento de hacerlo por un programa, por un ETL o por cualquier tipo de otra herramienta. Bueno, ¿querés Ahí cortar? le hago, Sí. un parate que estaba escribiendo.